Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. México, Chile, Perú y Canadá se unen a 7 países de Asia y Oceanía contra el proteccionismo que ha venido planteando la Casa Blanca. El TPP-11, como se ha denominado, al incluir 11 países, uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo, inicia horas antes de que el presidente de los Estados Unidos ratifica los aranceles sobre el acero y el aluminio. Hace un año prácticamente nadie lo creía posible. Estados Unidos acababa de abandonar las conversaciones en las que se ultimaban los detalles del acuerdo de asociación transpacífico, en aquel entonces TPP por sus siglas en inglés, uno de los proyectos estrella de la administración Obama, e iniciaba su particular travesía en el desierto del aislacionismo comercial. Las probabilidades de que el acuerdo saliese adelante sin la primera potencia mundial se consideraban remotas, pero a veces lo remoto también se cumple. 13 meses después, México, Chile, Perú, Canadá y 7 países de Asia, Brunei, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam, y de Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda, han sellado el pasado jueves uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo. La firma llega pocas horas antes de que la administración Trump presentase su primer gran decreto arancelario que gravará las importaciones de acero y aluminio, y en plena renegociación luego de la 7ª ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, en el que México y Canadá se juegan buena parte de su crecimiento económico en los próximos años. El momento no podría ser más simbólico para enviar un mensaje en el sentido de que es posible avanzar en estos grandes acuerdos comerciales más allá de la primera potencia mundial. Rebautizado como Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico y conocido como TPP-11, después de que la Casa Blanca se bajase en la marcha del barco, el acuerdo comercial conforma un mercado libre de aranceles de 500 millones de consumidores, que suma casi la 6ª parte del Producto Interno Bruto Mundial, un equivalente a lo que es el mercado común europeo. Un gigante con presencia de 3 continentes y que, según todos los especialistas en comercio internacional consultados, se sitúa a la vanguardia en cuanto a normatividad y facilitación del comercio con un enfoque radicalmente nuevo. El acuerdo entrará en vigor cuando sea aprobado en al menos 6 países firmantes, la mitad más uno. Para algunos, el TPP-11 es una gran plataforma para captar inversiones que posiciona a los firmantes claramente a la vanguardia mundial en cuanto a estándares y armonización de normas comerciales. Mejorará mucho el entorno de negocios y permitirá a estos países adaptarse a las condiciones comerciales que el resto del mundo también tendrá en el futuro. Nadie pensaba que el acuerdo sobreviviría sin Estados Unidos, y es que la primera medida del presidente estadounidense cuando asumió en enero del pasado año como presidente fue la retirada de su país del tratado. Habría así una nueva era en la que los Estados Unidos se pasaba al entonces disminuido grupo de opositores a la liberalización comercial. La firma de este acuerdo, en cambio, es una poderosa señal política de apertura, de respaldo a las reglas claras para el comercio internacional y de oposición a las medidas proteccionistas. Con la firma del tratado, de acuerdo a observadores, la cuenca del Pacífico se pone al frente del libre comercio y la globalización en un momento en el que ambos principios atraviesan un trance crítico. A la llegada del presidente estadounidense a la Casa Blanca, el mayor poder del planeta, se ha sumado el auge de movimientos populistas en Europa, el Brexit en buena prueba de ello, contrarios al libre cambio. El pasado jueves, los 11 firmantes del nuevo TPP-11 envían el mensaje opuesto: firme oposición al proteccionismo y a la confrontación económica entre países y voluntad de estrechar lazos en favor del crecimiento económico de todas las partes implicadas.
Es una poderosa muestra y llega en un momento en el que estamos a punto de entrar al peligro de una guerra comercial que le haría muy mal a todos, ha puesto de manifiesto el canciller chileno, uno de los países más abiertos de América Latina y del mundo, con hasta 26 acuerdos con un total de 64 economías. México y Canadá, en plena renegociación del TLC con Estados Unidos y Japón, que eleva su perfil de indiscutible competidor de China en Asia, son los grandes ganadores del TPP-11, valoran observadores y analistas. Es natural que México preocupe la presencia de Vietnam, una plataforma manufacturera que competirá de tú a tú en muchos segmentos, pero el salto que pega hacia Asia es tremendo en un momento en el que lo necesita más que nunca. Destacan en referencia a las dificultades que atraviesa la renegociación del mayor tratado comercial del mundo que une a Estados Unidos, México y Canadá desde el año 1994. En este contexto, reducir la dependencia de la primera potencia mundial resulta fundamental. Las otras naciones latinoamericanas, Chile y Perú, con las que México comparte también membresía en la Alianza del Pacífico, aún ya contando con acuerdos comerciales bilaterales con muchos de los Estados miembros, ganarán acceso a mercados tan potentes como el japonés. En el interior, y esto es importante, porque el anterior acuerdo chileno con Japón, por ejemplo, muchos productos todavía estaban sujetos a aranceles, al australiano o al canadiense. Cuando el presidente estadounidense retiró a su país del acuerdo en enero del pasado año 2017, los restantes 11 países que conformaban el TPP no tenían claro el camino. Se preguntaban si realmente era posible continuar sin Estados Unidos, que comenzaba una política de mayor proteccionismo y preferencia por los acuerdos bilaterales. Fue en Chile donde se comenzaron a trazar las líneas para mantener vivo el mayor bloque de integración del Asia-Pacífico. Luego se celebraron reuniones en Canadá, Vietnam y Japón, y los países se fueron entusiasmando poco a poco. De un liderazgo único, el estadounidense, se pasó a uno múltiple. Japón, indiscutiblemente la mayor potencia del tratado, asumió una mayor cuota de responsabilidad. Australia dio un paso al frente. México y Canadá pisaron el acelerador para diversificar su matriz comercial en plena renegociación del TLC, y Chile tomó las riendas regionales. En ese proceso de reencarrilamiento del acuerdo, los gobiernos optaron por acometer pequeños ajustes, pero no grandes cambios. No se tocó el acceso a mercados, el corazón de cualquier tratado comercial. Solo se excluyó una veintena de normas que causaban incomodidad en algunos países y que habían sido incluidas en el anterior tratado por la insistencia de Estados Unidos, sobre todo en el campo de la propiedad intelectual, y se puso mayor énfasis en su dimensión inclusiva, que ahora contempla perspectiva de género, medio ambiente y derechos laborales. La base es, paradójicamente, la misma que puso encima de la mesa la anterior administración estadounidense. Y aunque el presidente estadounidense es en uno de sus muchos vaivenes, lo ha rechazado del todo, la posibilidad de reconsiderar el acuerdo a estas alturas pareciera difícil dar vuelta atrás, por lo menos en el corto plazo, pero en algunos sectores estiman que en algún momento pudiera darse esa posibilidad. Sin embargo, los pasos que se han iniciado en relación a medidas proteccionistas, elevando aranceles, indiscutiblemente que van en un sentido contrario. De todas formas, es un hecho positivo que estos 11 países hayan llegado a este acuerdo comercial que abre a la región Asia-Pacífico a un mercado común de 500 millones de habitantes. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.